Buen día, buenas tardes, carabineros y carabineras de Chile. El canal Asesores y Abogados, Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI se complace en presentar y en exponer un tema importante para difundir: la inhabilidad sobreviniente. ¿Qué es la inhabilidad sobreviniente? Es aquella imposibilidad legal que recae sobre un funcionario público, quien, incurriendo en una causal de inhabilidad establecida por la ley, debe dejar su cargo. En este sentido, el marco regulatorio que establece y que habla de la inhabilidad sobreviniente es la Ley 18.570, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que contempla en su artículo 64 que si un funcionario público pasa a estar afecto a una causal de inhabilidad, las cuales están en los artículos 54 y 56 de la citada ley, si es condenado por un delito, aunque la pena sea de 61 días, este funcionario condenado debe declararlo a su superior jerárquico y presentar la renuncia a su cargo dentro del plazo de 10 días. Si, transcurrido el plazo de 10 días, notificado por la institución, desde luego, no renuncia al cargo, se le expulsará de la administración del Estado con la medida disciplinaria de destitución. ¿Cuál es la importancia de esto en el ámbito general de los funcionarios públicos en general? Significa que no pueden acceder a ningún cargo público, ser funcionario público por el lapso de, a lo menos, o el plazo de 5 años. Esa es la importancia. O sea, si renuncian, en el fondo, se les da una salida limpia. Si renuncian, podrían acceder a otro cargo público sin esperar el transcurso del plazo de 5 años. Si no renuncian dentro del plazo de 10 días, se le aplica la destitución y por 5 años no pueden acceder a la institución pública. Estoy hablando primero en términos generales. Estoy explicando la inhabilidad sobreviniente en términos generales. Cómo se aplica respecto a los funcionarios en general de la administración del Estado. De acuerdo a lo que dice el artículo 64 de la Ley de Bases Generales, la Ley 18.575, esta disposición de inhabilidad que al ser notificados de esta inhabilidad sobreviniente, porque la institución, INDAP, Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, hizo saber, notificando al funcionario, de que usted fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor y en su grado mínimo, pero a 61 días. Entonces usted debe poner su cargo a disposición, o sea, renunciar dentro del plazo de 10 días contado de la fecha de la notificación. Y en este sentido, esta norma de que debe renunciar, y si no renuncia, se le destituye con la consiguiente limitación o prohibición de no poder acceder a cargos o inhabilitación de no poder acceder a cargos por 5 años, es obligatoria. Se entiende obligatoria porque habla de deberá. Ahora bien, tengo que aquí hacer un punto. Esta es una opinión jurídica, por lo que yo entiendo de las normas que he leído y he estudiado al respecto. Y eso es lo que pasa como regla general para los funcionarios de la administración del Estado en global. ¿Qué pasa con carabineros? ¿Qué pasa con los funcionarios de carabineros? Antes de hablar de eso, ¿cuáles son las normas referentes a la que regulan o tratan de la inhabilidad sobreviniente? Si se aplican las reglas generales o hay normas especiales o qué dice Contraloría al respecto. Vamos a dar una serie de ejemplos o de casos para que puedan entender cabalmente cuál es la importancia de saber sobre este tema. Por ejemplo, ejemplo 1. Un carabinero comete homicidio en contexto del uso legítimo de la fuerza. Cumple con los protocolos. ¿De acuerdo? De hecho, administrativamente se le absuelve porque el mando, o se determina en la investigación administrativa, que el funcionario cumplió cabalmente los protocolos del uso de la fuerza al momento de, en este caso,
dar muerte a la persona, en este caso, que fue en contexto de uso legítimo de la fuerza, incluso aplicando lo que se llama la legítima defensa especial de la ley Naim-Retam. Y se la absuelve. No, bueno, ya habíamos dicho que Carabinero usa el no le asiste responsabilidad administrativa, pero técnicamente es absolución. Pues bien, resulta que en sede penal es condenado porque el tribunal consideró que no se logró acreditar la legítima defensa, ni siquiera la especial. En este caso, como el homicidio tiene una pena, siempre va a tener una pena incluso superior a los 5 años y un día. Obviamente va a tener una pena aflictiva, que es una pena de 3 años y un día, como los he señalado en otros videos. Cuando la pena es de 3 años y un día, se llama pena aflictiva. En el homicidio simple parte de los 5 años y un día. La pregunta, ese carabinero absuelto administrativamente, pero condenado penalmente, y por circunstancia del proceso, ese carabinero va a cumplir la condena en libertad, con el régimen de libertad vigilada, no va a ir a la cárcel. Ese carabinero absuelto administrativamente en el sumario administrativo pero luego condenado por los tribunales de justicia correspondientes, penales, ese carabinero puede seguir en la institución o va a ser dado de baja por inhabilidad sobreveniente. Segundo ejemplo, un funcionario deja su guardia por 2 horas y va a un lugar desconocido, no contesta el teléfono a su compañero de servicio que también está asignado a la guardia. En el sumario administrativo se le aplica solamente la medida de reprensión, porque tuvo medios probatorios para poder respaldar su ausencia. Y de acuerdo al criterio del funcionario investigador, claro, cometió una irresponsabilidad, pero que no tiene tanto reproche administrativo y por lo tanto solamente se le puede sancionar. Estimó que solamente podía ser sancionado por la medida de reprensión, que la segunda menos baja en la escala de sanciones para el personal de nombramiento institucional. Este carabinero es parte de los personal de nombramiento funcional. Puede haber dicho un cabo segundo, un cabo primero, etc. Vamos a dejar de lado el tema de si tenía más grado el compañero que el otro. No nos vamos a meter en ese tema. Vamos a hacerlo bien simple, porque ya sería como alargar mucho este video. Bueno, ese delito es un delito militar, atendido que los funcionarios de Carabineros tienen carácter de militar para los efectos del Código de Justicia Militar. Y este delito se llama abandono de servicio. Bueno, la ausencia del carabinero por esas 2 horas que no pudo ser ubicado no ocasionó ningún daño, ninguna consecuencia negativa en el servicio. No pasó nada en esas 2 horas, no pasó nada relevante. Pero no contestó el teléfono. De hecho, cuando declaró 2 cosas contradictorias en la administración administrativa ante el fiscal militar. Lo volvieron a citar a declarar al fiscal militar, dijo otras contradicciones y fue condenado, en definitiva, funcionario por el juzgado militar correspondiente, pero abandono de servicios, pero sin causar daño. Ese delito está en el 407 del Código de Justicia Militar. Y lo condenaron a 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Ese carabinero, ¿siguen carabineros trabajando o lo dan de baja por inhabilidad sobreveniente? Tercer ejemplo, un funcionario es condenado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, con pena remitida. ¿Ese funcionario sigue en carabineros o será dado de baja? Cuarto ejemplo, un funcionario es condenado por cohecho, pero recibe una pena inferior a 3 años, con una pena accesoria de inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos. ¿Ese funcionario sigue en carabineros o será dado de baja? El del cohecho, ya para que, si quieren el ejemplo, así un ejemplo de académico, un ejemplo académico, no sé cómo decirlo, todo un procedimiento, control de identidad a una persona y esta persona le ofreció 10.000 pesos y el carabinero lo aceptó.
Y todo eso se descubrió, todo se pudo comprobar, porque la persona que dio este dinero lo reconoció. Y también lo condenaron. Lo condenaron por dar este pago, este cohecho. Por dar un ejemplo. Pero en definitiva lo que interesa es que ese funcionario, por el delito de cohecho, lo condenaron por un delito inferior a 3 años, por una pena inferior a 3 años y un día, 2 años o 540 días. Pero la pena accesoria que aparece en la sentencia condenatoria es que lo inhabilitan temporalmente, inhabilitación temporal para ejercer cargo. Pero el delito, la pena es inferior a 3 años y un día. Es importante lo que, como dije un poquito antes con el homicidio. Quinto ejemplo, un carabinero es condenado por apremios ilegítimos, artículo 150 del Código Penal, pero con una pena inferior a los 3 y un día, 3 años, 540 días, la cual se le fue pena remitida. No tiene que cumplirla en la cárcel, la cumple en libertad, con remisión condicional. ¿Ese carabinero sigue prestando servicio en la institución o es dado de baja por inhabilidad sobreviniente? A ver, aquí empieza, esta es una opinión jurídica, esta es mi visión del problema, de cómo se entiende o cómo yo entiendo cómo se debe aplicar las inhabilidades sobrevinientes en Carabineros de Chile. Porque si bien es efectivo que la ley 18.575 de bases generales se aplica a Carabineros de Chile como órgano de la administración del Estado, sin embargo, estimo que acá rigen lo que se llama la especialidad. Hay una norma que no la voy a explicar, que solamente voy a nombrar el nombre y el cuerpo normativo. El artículo 13 del Código Civil. De acuerdo a esta norma, que es una norma de referencia en nuestro ordenamiento jurídico, acá cobra importancia lo que dice la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros como ley especial en relación a la Ley General de Bases Generales, dice, bases generales. Porque la ley orgánica, y no solamente la ley orgánica, sus reglamentos respectivos, el de disciplina, y especialmente el reglamento 8, el reglamento de disciplina número 11 y el reglamento 8 de selección y ascenso. Y en el reglamento 8, en el artículo 127, en el numeral cuarto, el artículo 127 es por referente al personal de nombramiento instruccional. En el numeral 4 señala que, en términos generales, el personal puede ser eliminado, causal de eliminación es eliminación por conducta mala. Y en este sentido, cuando esta norma se refiere a que cuando se haya establecido responsabilidad en crímenes o simples delitos en la jurisdicción militar u ordinaria mediante sentencia ejecutoriada, podrá eliminarse de la fila de la institución a dichos funcionarios condenados por esos crímenes y simples delitos. Pero hay un párrafo, ustedes lo buscan, ustedes busquen. Yo no les voy a hacer toda la pega. Ustedes busquen. En el 127 del reglamento 8, sin embargo, hay una frase bien interesante que está en armonía con lo que dice la ley orgánica. Cuando habla de las causales de retiro absoluto, en los delitos de deserción y cualquier otro delito que tenga pena aflictiva. En los delitos de deserción, porque hay delito de deserción, es un delito militar. Es un delito militar el delito de deserción. Y el delito de deserción, no necesariamente la pena va a ser superior a 3 años y un día. Puede ser inferior a 3 años y un día. Pero el reglamento 8 establece que la deserción y los delitos que tengan pena aflictiva, ¿cuáles son los delitos que tienen pena aflictiva? Son aquellos que tienen 3 años y un día para arriba. Los que tengan 3 años no es delito con pena aflictiva. En los casos de los delitos de deserción, un funcionario condenado por el juzgado militar correspondiente por el delito de deserción o condenado por la justicia militar o por la justicia ordinaria por un delito igual
o superior a 3 años y un día, el licenciamiento o la baja es obligatoria. Luego, ¿se acuerdan del ejemplo 1? El del homicidio, el del funcionario absuelto administrativamente. El sumario le dijo, no le asiste responsabilidad administrativa, pero luego el tribunal lo condena a 5 años, en libertad, por el régimen de libertad vigilada intensiva. En ese caso, el funcionario va a tener que dejar la institución porque por inhabilidad sobreviniente. ¿Por qué? Porque el delito es superior a 3 años y un día. Es decir, fue condenado por un delito que merece, que está asignada una pena aflictiva. La discusión o lo interesante pasa con los delitos con penas no aflictivas, como los ejemplos señalados del 2. El 1 no, pues el 1 era una pena aflictiva, era para dejar claro el tema de que si uno es condenado por un delito que tiene pena aflictiva o deserción, no hay nada que hacer, nada que hacer. La discusión está con todos los demás casos. El abandono de servicio, el cohecho, lesiones leves, contexto de violencia familiar, los apremios legítimos. Pues bien. Esto, en este sentido, tenemos que tener claro o tenemos que relacionar esto cuando un funcionario es condenado por menos de 31 días, 3 años, 61 días, 540 días, en que la respuesta, si uno le preguntan si va a ser dado de baja, es no necesariamente será dado de baja. No necesariamente será dado de baja. ¿Puede ser dado de baja? Sí. Necesariamente, obligatoriamente, en Carabineros, siendo carabinero, no. Esa es mi opinión. Y así lo entiendo. En este sentido, es importante tener presente lo que dice el reglamento de disciplina, específicamente el artículo 13, que habla de la independencia de responsabilidades entre lo que pasa penalmente con lo que pasa administrativamente. Y traigo a colación que este era un tema complicado para los asesores jurídicos de Carabineros, desde la norma del 84 ter inciso final, que era un caos, era un quebradero de cabeza, porque el sumario seguía corriendo, la parte administrativa corriendo, y en paralelo seguía corriendo el proceso penal. Pues bien, desde agosto del año 2022, ustedes saben, en otros videos ya lo he explicado, que si un funcionario es sometido a una investigación, sumario administrativo, los hechos que la fundan están relacionados con un proceso penal, una denuncia, una querella, etcétera, el sumario se va a suspender. Lo que en la práctica, lo que Carabineros hace es dictar una resolución disponiendo la suspensión del sumario administrativo hasta que termine el proceso penal. Y en tal sentido, el tema de la inhabilidad sobreviniente, en los ejemplos que di, menos el 1 entre el homicidio, en los ejemplos que di, lo normal o lo que tendría que hacer Carabineros, si es que somete a un sumario con una baja con efecto inmediato, o lo somete a un sumario y no va a resolver sino hasta el final qué sanción le va a aplicar al funcionario. Le da claridad y le da orden, en el sentido de que despejan las cosas. Y esa suspensión del sumario, ¿qué va a hacer? Va a permitir que ya arregle su tema penal primero. Vamos a suspender el sumario, lo vamos a tener stand-by. Una vez que termine su tema penal, usted lo absuelven, se sobresee definitivamente. En ese caso, cuando termine el proceso penal o por otra salida alternativa, decisión de no perseverar, suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio, o las suspensiones especiales para los delitos de violencia intrafamiliar. En esos casos, cuando termine la causa penal, va a proseguir el procedimiento administrativo. Y ahí, Carabineros
tomará una decisión al respecto. Si es condenado ahora, ¿qué pasa? En el caso que el proceso penal termine con una condena, si esta condena es inferior a 3 años y un día, terminó el proceso penal, continúa el sumario. Estaba congelado el sumario, ahora continúa y se da cuenta o se acompaña al sumario esta sentencia condenatoria. De menos de 3 años y un día, de 3 años, que en 40 días es 161 días, se da cuenta, se acompaña al expediente administrativo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, eso es lo bueno de la reforma, porque en el fondo, ¿qué va a pasar ahí? El sumario tiene que aplicar la sanción que corresponde. Si es baja con efecto inmediato, va a confirmar la baja. Es fácil la solución. Fácil la solución. Si el sumario empezó con una baja con efecto inmediato, se terminó el proceso por condena, no hay nada que discutir, se confirmó la baja. No hay nada que hacer. El tema es si el sumario se suspendió y no, el funcionario no fue dado de baja y el sumario continuó su curso. Y el sumario termina con una reprensión, 4 días de arresto, una amonestación, o lo absuelven. Pero el funcionario es condenado. ¿Qué hace Carabineros? ¿Lo da de baja sobreviviente o no lo da de baja sobreviviente? Experiencia profesional, no solamente porque tenga casos relacionados, porque yo los he visto, porque yo he tenido acceso o porque yo me lo han comentado. Hay casos, el criterio en Carabineros es dispar. Para algunos se aplica el artículo 64 de la Ley de Bases Generales. Si un funcionario es condenado por un delito de menos de 3 años y un día, el funcionario se aplica el artículo 64. Lo notifican, tiene 10 días para renunciar. Si no renuncia, la baja. Sin embargo, dijimos que de acuerdo al artículo 127 y relacionado con lo que dice la ley orgánica, cuando regula el retiro absoluto de los funcionarios de Carabineros, la baja solamente es obligatoria cuando el funcionario de Carabineros es condenado por un delito que merece pena aflictiva o deserción. Pero eso es otra cosa. Pero eso es como la excepción. Cuando es un funcionario condenado por un delito que merezca que es superior o igual a 3 años y un día. Ahí es obligatorio. Es obligatorio. La discusión está cuando no lo es. Esa es la discusión. ¿Qué pasa en el caso de que no es 3 años y un día? Son 3 años, son 2 años, son 61 días, son 540 días. Y en tal sentido, de acuerdo a mi experiencia profesional, ya sea o que por casos, consultas o situaciones que yo me he enterado de otros que me han comentado, Carabineros en la práctica estima que hay una discrecionalidad, que hay una potestad discrecional. Hay una especie de potestad discrecional, no reglada propiamente tal, que se asila en dictámenes de Contraloría que la avalan, que confirman su proceder. Pero no hay una norma expresa, explícita, que así lo permita. Porque la norma del 127 es clarísima. El licenciamiento es obligatorio. Luego, no es obligatorio los demás. Pero no hay norma que lo diga. Es más, la única norma, o sea, las únicas normas que hay respecto a potestad, a cierta potestad discrecional en la reincorporación de funcionarios, es respecto al personal de nombramiento supremo. Cuando un oficial es dado de baja por retiro temporal, sometido a un sumario administrativo, luego empieza este sumario administrativo, se le propone la separación del servicio, pero finalmente el dictamen, el que resuelve en el sumario administrativo, dice no. Una sanción menor, 6 días al capitán, al mayor, al teniente, al subteniente. En esos casos, es claro, hay norma expresa, la potestad para reincorporarlo por parte del general director es discreción. No así respecto al personal de nombramiento institucional, que la única norma que hay respecto a la potestad de reincorporación es el artículo 14 de la ley orgánica. Pero hace referencia más que nada a las situaciones de retiro temporal por que renunció al cargo voluntariamente,
por retiro temporal por causas médicas, por padecer de una enfermedad incurable, fue declarado apto por la Comisión Médica Central, solicitó la reincorporación y Carabineros le dio el portazo, le dijo que no, porque no me parece un buen elemento. Pero ese es otro tema. Pero esa es la única, eso está claro. Hay una norma legal que lo dice. Que es discutible, jurídicamente es otro juego. Pero hay una norma. Pero en el caso de las normas disciplinarias, no está claro el tema. No está claro el tema porque si un funcionario, por ejemplo, dado de baja en efecto inmediato y al final del sumario sancionado con una sanción distinta a la baja o es absuelto, debe ser reincorporado. No hay potestad de discreción, salvo si es condenado por un delito que merezca pena efectiva. Ahí se vuelve a la regla de que debe ser desvinculado. Pero si no, en la discusión, en lo discutible. Y ahí se aplica el 64 de la ley de base. Conclusión: cuando un funcionario es condenado por deserción, que puede ser condenado por una pena inferior a 3 años y un día, su baja es obligatoria. Que cuando un funcionario es condenado por una pena superior a 3 años y un día, pena remitida, lo cumple en libertad, da lo mismo, 3 años y un día, 5 años, sometido a régimen de libertad intensiva, baja obligatoria. Se va, no hay nada que hacer. La discusión está en qué pasa con los funcionarios condenados por menos simple delito, 61 días a 3 años, en cualquiera de esos elementos de tiempo, 100 días, 540 días, 300 días, 2 años, 3 años. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos se entiende, o yo entiendo, que en la práctica hay una especie de potestad discrecional para reincorporar al preso. Puede haber sido condenado por la primer legítimo por menos de 3 años y un día y lo puede reincorporar. Puede haber cumplido la pena, pedir la renovación del sumario, el sumario está pendiente. Yo tengo un caso así, no quiero hablar mucho para no comprometer mi caso. En caso de las lesiones leves, puede ser que lo reincorporen, puede ser que no lo reincorporen, puede que diga la institución, mire, ¿saben lo que pasa? Que la responsabilidad penal y la administrativa son independientes. Claro, pero no fui condenado por menos de 5 años, pero no de 3 años y un día, no. Es que la responsabilidad administrativa es independiente de la pena. Entonces, en esos funcionarios, porque la pregunta que me hicieron en una red social en TikTok fue el funcionario de 540 días. La pregunta que me hizo el usuario de TikTok. Porque por eso hice este video. ¿Va a ser dado de baja? ¿Eso es real? Me acuerdo de la última. ¿Eso es real? Sí. No necesariamente será dado de baja, pero puede ser dado de baja. ¿El fundamento legal es discutible? Yo opino que sí. Pero si quieren saber más de esto, van a tener que contratar. Si están en ese lío específico. Esta fue una presentación del canal Asesores y Abogados Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI. Mi nombre es Juan Luis Reilly Palmaceda. Soy abogado, trabajo en un oficial mayor retiro, don Gastón Álamos Cifuentes. Espero que este video que yo dije que iba a ser extenso, yo dije que iba a ser largo. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Y yo me voy a remitir a este video cuando me hagan preguntas sobre el tema. Voy a remitir a este video. Y busquen, y si están metidos en un problema así, busquen asesoría. A ver, no estoy diciendo conmigo, no. Puede ser de la competencia, no. La libertad es libre, dijo el Guaso. Pero tienen que buscar asesoría. El peor abogado de uno es uno mismo. Así que carabineros y carabineras de Chile, que tengan una excelente jornada.